el sacrificio de Jesús en la cruz. Para empezar, tenemos que saber qué es la palabra sacrificio. La palabra sacrificio significa aquello que tú le ofreces a un Dios en específico. Puede ser un sacrificio ya sea animal o ya sea humano, para agradar a ese Dios. Y el término que vamos a utilizar, que es el del Antiguo Testamento, era para la expiación de pecados o para calmar la ira de Dios. Pero para empezar esta historia tenemos que empezar con Adán y Eva, para entender el sacrificio de Jesús en la cruz. Para eso vamos a recurrir a un libro muy famoso que se llama la Biblia, que es la palabra de Dios. Génesis 1. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Dios los bendijo diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Yahvé Dios plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén y colocó allí al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. El árbol de la vida estaba en el jardín, como también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yahvé tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y para que lo cuidara. Pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y el mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Entonces ahí es donde entra la tentación y donde entra el primer pecado, que es la desobediencia hacia Dios, a sus mandatos. ¿Y qué le mandó? Fue un mandamiento muy simple: no coman de ese árbol. Pero la serpiente le sedujo a Eva y Eva sedujo a su marido para que la comiera. ¿Por qué? Porque le dijo: si tú comes de este fruto vas a ser semejante a Dios, vas a saber qué es bueno y qué es malo. Pero como Dios sabe todo lo que tenemos que hacer, todo lo que nos conviene, bueno, pues perdieron. Mira lo que pasó después, mira lo que pasó. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Mira qué genial era la vida de estas personas. Mira cómo oyeron la voz de Dios, podían oír la voz de Dios. Y Dios mismo, podían ver a Dios porque Dios se pasaba por el jardín, porque ellos no tenían pecado. Y mira lo que hace el pecado, que es que ellos se escondieron porque tenían vergüenza. Porque Yahvé Dios les dijo que no lo hicieran. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y ahí es donde viene lo que llamamos que Dios declaró que todos los que pecaran morirían, tanto física como espiritualmente. Este es el destino de toda la humanidad. ¿Por qué? Eso ya se los voy a explicar. Aquí está. Vamos al libro de la sabiduría, capítulo 2. En verdad, Dios creó al hombre para que no muriera, y lo hizo a imagen de su propio ser. Sin embargo, por la envidia del diablo, entró la muerte en el mundo, y la sufren los que del diablo son. Ok, vamos a explicar esto. En verdad, Dios creó al hombre para que no muriera. Lo creó inmortal. Y lo hizo a imagen de su propio ser, sin mancha, sin pecado. Sin embargo, por la envidia del diablo, tenemos que dar una historia que la narran en el Nuevo Testamento y también en la historia judía, que es la historia del diablo, la historia de Satanás, que era un ángel perfecto, que Dios lo creó así,
pero era tan perfecto que hasta él mismo se gloriaba de su perfección y quería ser semejante a Dios, quería que todo el mundo le obedeciera, quería estar por encima de Dios. Así que Dios, al ver esto, él reclutó muchos ángeles y Dios los expulsó del cielo. Y desde allí el diablo ha querido quitarle la más grande creación de Dios, que es la especie humana, y con artimañas como la que le hizo a Adán y a Eva, quiere seducirnos a nosotros. Y entonces entró la muerte en el mundo y la sufren los que del diablo son. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicarlo un poco más adelante. Miren, estamos como en una cuerda floja. Tenemos a dos señores. Si nosotros obedecemos la voz de Dios, obviamente vamos a ser de Dios, pero si obedecemos la voz de Satanás, vamos a ser de Satanás. Entonces, es como dos amos. Uno lo consideramos como padre porque él nos hizo sus hijos, y el otro nos quiere como unos esclavos porque simplemente hay una rivalidad entre estos dos. ¿Por qué por el pecado de Adán y Eva nosotros entramos allí? Por herencia, ¿por qué? Porque los únicos habitantes, los únicos que representaban toda la especie de la humanidad eran Adán y Eva, y sus descendientes, ¿qué son? Son humanos. Ellos corrompieron la especie humana y por consiguiente todos somos pecadores. Entonces, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque alguien tiene que morir. La pregunta de todos es, ¿pero por qué alguien tiene que morir? Prueba simple de eso no está. La ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, ¿qué pasa? La muerte es una maldición, así como el pecado trae esa maldición. Cuando nosotros obedecemos, le pertenecemos al diablo. Entonces, Cristo murió por nosotros, nos compró. Se puso en nuestro lugar y nos compró con su sangre preciosa, para que no seamos esclavos del pecado, para que no seamos esclavos del maligno, sino para que fuéramos herederos de la promesa de Dios. En virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Ya no necesitamos más sacrificios porque ese sacrificio fue perfecto. Fue tanto el amor de Dios que se entregó a sí mismo como expiación. Era la única solución porque el hombre es pecador. El sacrificio fue lo que nos unió con el Padre y nos quiere dar vida eterna y salvación. Yo quiero que tú ores conmigo. Dios Padre Todopoderoso, yo creo que tú eres el único Dios verdadero y creo que tu Hijo murió por mí para expiación de mis pecados y los del mundo entero, porque tu misericordia me abrazó y con suave voz me llamaste para que yo ahora participe de tu gran familia. Oh Padre, perdona mis pecados y límpiame con tu sangre. Dame derecho al árbol de la vida. Escribe mi nombre allí. Ayúdame a acercarme más a ti y a tu presencia. Amén. Video siguiente. ¿Cómo puedo ser salvo?